Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Señor, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. A ti, Señor, que eres el único que la merece. Gracias por este tiempo, Señor, lo disponemos en tus manos para que el mensaje que escuchemos hoy penetre nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones y nuestro corazón, Señor, para poder cumplir tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu deseo el que sigamos en comunión contigo por medio de la lectura de tu palabra. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a ver qué dice el hermano Raimundo con la reflexión del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37, y el Señor dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El Todopoderoso día con día nos muestra su fidelidad al darnos a todos su amor en todo lo que nos rodea, con el propósito eterno de unirnos y que expresemos individualmente el agradecimiento por el Espíritu otorgado, que nos permite comprender nuestra existencia por su voluntad, para que en unidad manifestemos la paz que recibimos bajo su cobertura, adorándole con acción de gracias por su misericordia que es nueva cada mañana, y aquellos que por la falta de obediencia a los mandamientos de Dios se alejan de su presencia y cuidado para vivir la angustia, aflicción, pobreza, tristeza y más, comportándose como sabios en su propia opinión, y que con esta rebeldía destruyen todo lo que les rodea. Por tanto, demos cumplimiento a lo que escrito está: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:3. Así que prediquemos el Evangelio en todo tiempo y en toda circunstancia. Aleluya. Bueno, sí, la parte final es la que me agrada siempre muchísimo, que compartir el Evangelio en toda circunstancia y en todo tiempo. Vamos a continuar con la lectura del libro de los jueces. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 16 y el Señor dice así: Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana entonces los mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando de las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejes 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella los aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues con todo su corazón y le dijo:
Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliera en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces el joven que le lleva de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, acuérdate de mí ahora y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que de su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Capítulo 17 del libro de Jueces. Escrito está: las imágenes y el sacerdote de Micaya. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas del Señor, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero al Señor por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Y este hombre Micaya tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya, y Micaya le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaya le dijo: quédate en mi casa, y serás mi padre y mi sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaya. Y Micaya dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18 del libro de Jueces. El Señor dice así: Micaya y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel,
Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y les dijeron: y reconozcan la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya, y ahí pasaron. Cuando estaba cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaya, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: vayan en paz, delante del Señor está su camino en que andan. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbara en cosa alguna, ni había quien poseyera el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y en Estaol, les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levántense, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no harán nada. No sean perezosos en ponerse en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayan, llegarán a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en nuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jeraim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no saben que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Miren por tanto lo que han de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacen ustedes? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio de ellos. Y ellos volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaya, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaya: ¿qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: tomaron mis dioses que yo hice y al sacerdote y se van. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntan qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico los acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaya, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiera porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad, ciudad de Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos, fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy, ya a punto de terminar el libro de Jueces. Y primero que nada vemos Sansón, ese hombre que, a pesar de ser nazario, que a pesar de ser un consentido del Señor, siempre hizo su voluntad,
hasta que el Señor se apartó de él. En el Nuevo Testamento es muy diferente la presencia del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba por ratos el Espíritu de Dios en los hombres, y a partir del Nuevo Testamento y de la promesa de Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros por siempre, no solamente cuando bailamos como loquitos o cuando decimos palabras que ni nosotros entendemos, está ahí. El Espíritu Santo mora y reside en nosotros. ¿Cómo lo comprobamos? Porque escrito está, porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y porque estamos dando fruto. Eso es todo lo que necesitamos para saber que el Espíritu mora en nosotros. Pero bueno, vemos que a Sansón se le fue el Espíritu de Dios y lo agarraron, le hicieron lo que quisieron, y al final no sabemos, la palabra no lo dice, si Sansón se arrepintió. Lo que sí hizo fue clamar al Señor para que volvieran sus fuerzas a él y acabar con todos los filisteos que le habían hecho daño. Esa fue la venganza de Sansón, y esa fue la manera que Dios lo utilizó para acabar con todos los príncipes de los filisteos y que el pueblo de Israel pudiera estar libre de esa opresión. Siempre el hacer nuestra voluntad no va a traer buenas consecuencias. Mejor es hacer la voluntad de Dios. Y luego vemos un sacerdote de los muchos que hay en estos días, aquellos que se venden por dinero, aquellos que los seduce el dinero y la posición, porque este levita, para empezar, ni era sacerdote, porque los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Aarón, toda la descendencia de Aarón. Era la única que podía ser sacerdote. Esos hombres de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, pero solamente los hijos, la descendencia de Aarón, eran los que podían ser sacerdotes. Y este mentiroso levita de Judá se atrevió a ponerse el manto de sacerdote, y no solo eso, realmente lo que lo orilló a hacer eso fue el dinero y la posición que le ofrecieron. El dinero de que dijo, me van a dar 10 ciclos de plata y aparte me van a dar vestidos y comida, ¿qué más quiero? Y luego empezamos a ver la decadencia por la que estaba pasando el pueblo de Israel cuando los hijos de Dan le roban el sacerdote las imágenes de talla y de fundición a Micaya, a ese hombre que también le había robado a su mamá. Pura inmoralidad en esa familia, en esa región. Cuando la tribu de Dan llegó a la casa de Micaya, no solo le robaron todo eso, sino que también se llevaron al sacerdote. Y el sacerdote, cuando oyó que en vez de ser padre de una casa iba a ser padre de una tribu, pues hasta se relamió los labios para irse con ellos. Eso es lo que pasa el día de hoy con los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros, que no tienen un llamado del Señor a ser pastores, ni maestros, ni mucho menos profetas, y sin embargo se atreven a hacerlo y a decirlo sin ninguna preparación. Ok, el ministerio lo da Dios y Él da el Espíritu a quien Él le place, pero eso no quiere decir que no nos preparemos, porque además dicen cada tontería. Por ahí surgió una mujer que ni merece un título ni nada, ni que se le mencione ni perder el tiempo en ella, que salió con una tontería, abominación, que ya no son 3 personas, que son 4, no, la tetracidad. Dios, de veras, hay que ser falto de neuronas cerebrales para decir tamaña tontería. Pero bueno, ya dará cuentas a Dios de lo que está diciendo. Y luego por ahí vemos pastores que dan falsos testimonios, que piden dinero, que avientan profecía a lo loco. Lo hacen por el dinero, ¿No me creen? Vean sus cosas, vean sus posesiones y se darán cuenta que esos sacerdotes jamás están haciendo nada en nombre del Señor. Todo lo contrario, lo están haciendo para su fama, lo están haciendo para su riqueza personal. Pero bueno, nosotros decidimos a quién seguir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a concluir la lectura del capítulo número 10 del Evangelio de Marcos, y el Señor dice así: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron:
concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, vemos aquí la historia de este ciego. Bueno, es que aquí la pregunta que hace nuestro Señor y Salvador Jesús es de que ¿qué quieres que te haga? Implica muchísimo más, pero vámonos un poquito por partes para no tener ¿cómo se llama? Una confusión. Primero vamos a ver qué fue lo que pasó con este ciego en el camino. Ok, su condición necesitada. Él era ciego. Él era ciego y había oído de Jesucristo, que era el Salvador, que era el que hacía milagros, que era el que curaba, que era el que hacía cosas que nadie podía hacer. Su clamor angustioso. Cuando escuchó que Jesús iba pasando por ahí, no tuvo miedo y usó el título de Jesús, hijo de David, y Jesús no se lo reprochó. Ten misericordia de mí. Se le presentó la oportunidad cuando el Señor Jesús se dio cuenta de que lo estaba llamando y se paró. Los obstáculos que liberó el ciego fue que primero lo estaban callando, no solo los apóstoles, sino toda la gente que estaba ahí. Sin embargo, él seguía clamando a gran voz, no le importó que lo estuvieran regañando, sino que él siguió clamando a gran voz. La compasión del Señor, detenerse en el camino y atender la petición que el ciego le estaba haciendo. Nuestro Señor Jesús ya tenía la disposición para atender esa petición que le estaba haciendo el ciego Bartimeo. Cuando el ciego Bartimeo llegó ante Jesús, estaba demostrando una fe, estaba demostrando una confianza en el Señor Jesús, sabiendo con certeza que él podía liberarlo de la ceguera que tenía desde nacimiento. ¿Qué hizo cuando el Señor Jesús lo llamó a su presencia? Dice la palabra que arrojó su capa. Pudiera parecer que era un estorbo que le impedía avanzar para llegar a la presencia del Señor, porque podía enredarse con ella y caerse. Pero lo que no vemos es que esa capa era todo su sustento. Él vivía en la calle, y en la noche que era fría, esa capa era la única que tenía para cobijarse. Era todo lo que tenía para sobrevivir. En ella se recostaba, en ella se tiraba para pedir limosna a todo aquel que pasara. Pero no le importó eso y la aventó con tal de estar en la presencia. Le volvió a afirmar la necesidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le afirmó que recobre la vista. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado.
Este ciego, desde que se acercó con nuestro Maestro y Salvador, sabía que Jesucristo podía curarlo. Él ya iba con la fe por delante, la fe iba caminando delante de él. No tenía ninguna duda acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo iba a restaurar. Y así fue, con las palabras, tu fe te ha salvado. El Señor Jesús lo despidió. Pero ¿qué hizo el ciego Bartimeo? Desde ese momento siguió a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora bien, nosotros muchas veces, cuando conocemos a Jesucristo, pues lo conocemos y ya, ¿no? Nunca vamos más allá. No somos como el ciego Bartimeo, que arrojó su capa. Nosotros deberíamos de arrojar todo lo que nos estorba, todo lastre que tenemos, todo aquello que no nos deja estar en comunión con nuestro Señor, arrojarlo todo, y hablo de todo: trabajo, familia, posesiones, bienes materiales, mentiras, pecados, sobre todo el pecado, para estar con nuestro Señor. Pero son muy pocos los que se atreven a hacerlo de verdad. Contados son los cristianos. Ustedes, donde se congregan, háganse la pregunta con sinceridad: ¿quién de nosotros estaría dispuesto a arrojar todo para seguir a Jesucristo? Contaditos con los dedos de la pura mano, ¿no? Pero, ok, el Señor Jesús, en su misericordia y su compasión y su amor hacia nosotros, nos restaura, nos sana, nos libra, nos liberta del pecado, nos hace nueva criatura. Y sin embargo, ¿cómo deberíamos responder a todo eso que el Señor nos ha dado? Siguiéndolo. La palabra dice siguiéndolo. Ajá. Dice dejándolo todo, le siguió, como lo hicieron Pedro, como lo hizo Mateo, como lo hizo Jacobo, como lo hizo Juan, ¿no? ¿Y qué dice del ciego en el versículo 52? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y híjole, desde hace un año tenemos la comisión de darles una prédica, una clase acerca el camino, porque el camino, híjole, está bien interesante ese tema. Véanlo cuando vean el camino en mayúsculas, porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, si nosotros hemos sido restaurados, sanados, libertos, regenerados, nuevas criaturas y todo eso, ¿qué nos impide seguir al camino, seguir en el camino? Todo, de hecho, todo aquel que sanaba a Jesucristo, la palabra, por lo menos los milagros que menciona en Marcos, querían seguir a Jesucristo. Él no se los permitía porque no era su momento. Pero ¿por qué al ciego Bartimeo sí lo dejó que lo siguiera? ¿Por qué no le dijo que fuera a su casa? Bueno, tiene que ir un poco más allá, pero no me voy a no me voy a pronunciar en algo hasta que volvamos a leer esta misma historia, pero en el Evangelio de Lucas. Ajá. Cuando leamos el Evangelio de Lucas, vamos a ver la historia del ciego Bartimeo desde otra perspectiva. Bendito Señor, gracias Señor, porque hemos sido limpiados de toda maldad y de todo pecado que habitaba en nosotros. Nuestra lucha diaria es con la carne, con este cuerpo pecaminoso, pero recordando que tú eres nuestro Señor y Salvador, podemos vivir en victoria, Señor, vivir victoriosos y seguir adelante en este camino que tú nos has trazado. Gracias por tu voluntad, Señor, por el amor con que nos tratas. Síguenos prodigando la lectura de tu palabra diariamente, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, sobre todo a los de la familia de la fe, y que podamos conocerte más por medio de esta hermosa enseñanza que nos has dejado. También te pedimos, Señor, que vuelvas a nosotros pronto. Este mundo te necesita, Señor. Sabemos que se deben dar ciertas condiciones para tu inminente regreso, pero sabemos que tú estás con nosotros diariamente y que siempre nos acompañarás hasta el final de nuestros días. Gracias, bendito Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Gracias, señores, por ver estos videos. Regálenos un like, compartan el video, no les cuesta nada, de veras, no les cuestan ni 5 centavos, ¿no? Y pues ténganos paciencia, sé que a veces el equipo me falla y no me doy cuenta, pero pronto ya estaremos cambiándolo. Esperemos en Dios que pronto llegue el recurso para que podamos cambiar el equipo. Sin más, no nos queda más que darle gracias a Dios y permitirle que nos levante un día más el día de mañana para seguir adelante. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.